Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Dejé esa primera lámina para recordarnos a la altura del estudio en que vamos. Ya prácticamente llevamos 3 meses en este estudio de la iglesia, de la historia de la iglesia. Recuerden que primero vimos nosotros nuestra iglesia cristiana de La Serena propiamente tal, los principios, en fin, un poco también de la historia, y después tomamos este tema de la historia de la iglesia en el carácter universal y específicamente haciendo un énfasis en la etapa que llamamos la última que estamos viendo, que es la Reforma. Pero les recuerdo que todo esto es una cosa sumamente resumida y que en definitiva tiene el propósito de que nosotros a lo menos tengamos un hilo conductor de nuestras raíces, de donde venimos, y también nos ayude a consolidar el presente que tenemos como iglesia y por supuesto también asumir nuestra responsabilidad en el futuro de la iglesia y del cristianismo. Cuando estudiamos la iglesia, la historia de la iglesia, también lo hacemos con el propósito de reconocer la fidelidad a Dios y a su palabra de cientos, millones de hermanos y hermanas sumamente anónimos, la gran mayoría de ellos para nosotros, pero que son parte del trabajo del Espíritu Santo a lo largo de todos estos siglos. Es decir, lo que hoy día nosotros tenemos, de lo que hoy día nosotros disfrutamos, por supuesto que es de la gracia de Dios, pero ha sido en base a instrumentos de Dios, personas, épocas de personas que permitieron y que hicieron esfuerzos realmente titánicos para que la palabra de Dios, por ejemplo, hoy día esté en nuestro idioma, cosa que nos parece tan corriente el día de hoy, pero entender que eso tuvo un costo literal de sangre, sudor y lágrimas. Entonces, no pretendemos con esto nosotros elevar a la altura de héroes a nadie, ¿no es cierto? Pero también es cierto que uno de los rasgos negativos que desgraciadamente caracteriza a la iglesia cristiana es a veces, ¿no es cierto?, la falta de reconocimiento y la palabra es, Mónica, dime la palabra. Reconocimiento, gratitud, esa es la palabra, falta de gratitud con quienes han sido antes de nosotros, ya antes de nosotros. Y no digo en términos históricos como iglesia propiamente tal, como cristianos, en fin, no es pleitesía, es gratitud, ¿ya? Es gratitud. Entonces, eso es importante porque los procesos no son fáciles, ni para la iglesia nuestra, ni para ninguna iglesia, ni tampoco para la historia de la iglesia. O sea, es fácil ver los errores, es fácil ver que las personas que se encontraban en estos procesos también cometieron muchos errores, pero ciertamente las circunstancias y la fidelidad de ellos, ¿no es cierto?, es el cimiento sobre el cual hoy día nosotros caminamos en esta libertad, ¿ya? Y ahí está la iglesia primitiva. Recuerden que la iglesia apostólica se encuentra descrita en el libro de los Hechos, ¿ya? Y estudiamos a partir de la iglesia primitiva del año 100 en adelante con hitos históricos que son importantes. Muere Juan, se acaba el ministerio apostólico completamente, se acaba el ministerio apostólico y comienza esta iglesia primitiva que va desde el año 100 hasta el 313, el edicto de tolerancia de Constantino. Después empieza este periodo que es muy complicado y es una transición, o más bien dicho, una mutación que ocurre en el paso de la iglesia imperial a la medieval, que son varios siglos, ¿no es cierto?, en el cual este cristianismo legítimo, puro, que salió de las catacumbas, va transformándose y torciéndose hasta transformarse ya en la iglesia medieval, en la plenitud de la iglesia medieval, en lo que es el catolicismo romano, con toda los errores, ¿no es cierto?, y los abusos que son ampliamente conocidos. Y la iglesia medieval es un periodo extensísimo, es el más extenso de todos, hasta aquí, ¿no es cierto? El más extenso de todos, y además el que tiene como característica, no solamente desde el punto de vista religioso, pero es lo que en definitiva cubre todo, la religiosidad,
Es una época de mucha pobreza, de mucho oscurantismo en todo sentido, y esta iglesia medieval, o este periodo de la iglesia medieval, la iglesia cristiana verdadera, transcurre prácticamente en un 100% en lo que es la clandestinidad, justamente por lo que significaba la persecución del romanismo, ¿ya? Este es un periodo donde desgraciadamente el poder del romanismo, del papado, adquiere su máxima expresión, y es donde el catolicismo romano forja su gran fortuna, ¿no es cierto?, donde forja su poderío, donde forja sus cadenas o las cadenas hacia el mundo en términos generales, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la iglesia medieval en su tercera parte, la empezamos a ver en una transición de un evento o de un periodo que no está expresado aquí en la Escritura, ¿no es cierto?, pero que obviamente no podemos nosotros desconocer porque es parte de este proceso, que es el Renacimiento. El Renacimiento, ¿ya? Entonces, cuando llegamos a la última parte de la iglesia medieval, es fundamental entender este periodo como de renacimiento que se va produciendo a partir de la muerte de la época medieval, por el hecho de que la Reforma va a dar un impulso, o va a tener un impulso, mejor dicho, muy grande a partir de esta concepción del Renacimiento, que obviamente tenía una visión principalmente desde el punto de vista de la ciencia, de las letras, de las artes, una serie de cosas, ¿no es cierto?, pero también, sobre todo, desde el punto de vista religioso. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar de la Reforma, recuerden ustedes, la dividimos en dos partes. Los pre-reformadores, que diríamos del año 1000 hasta el 1400 más o menos, ese grupo de personas que eran todos clérigos, comenzaron a gestar lo que sería el corazón de este movimiento de la Reforma. La Reforma no nace del pueblo, no nace de los príncipes, nace aún dentro del mismo romanismo. O sea, Dios, dentro del mismo sistema torcido, levanta hombres que se van a oponer al sistema. Por eso es que también es un tema sumamente complicado para quienes vivieron esta época. Y también es importante porque al final de este periodo medieval se pueden distinguir 4 grupos de clérigos, que era lo que en definitiva regía el sistema de vida de la gente en Europa. Tenemos en primer lugar los clérigos imperiales, o los que estaban relacionados con la parte imperial, todo lo que tenía que ver con Roma y sus alrededores, y gran parte de Italia, que era la minoría, digamos, que gozaba de todos los abusos que se producían, eran los primeros depositarios de eso, y quienes en definitiva usurpaban y, entre comillas, disfrutaban mayormente de toda esa usurpación, ya que era esta minoría que se encontraba alrededor de todo lo que era el sistema papal. En segundo lugar teníamos a los clérigos de carácter político, podríamos decir, que constituían todos los obispos y arzobispos, que ya hacía varios siglos no tenían nada de espiritual, sino que eran cargos políticos que se colocaban, ¿no es cierto?, y que obviamente también les chorreaba bastante de lo imperial, y tenían también una vida sumamente holgada. Y en tercer lugar teníamos a los curas párrocos o los abades, que se les llamaba también por el concepto de abadía, que era la gran masa de clérigos que eran en su gran mayoría tan pobres como la gente común, ¿ya? Y también además sumidos en una ignorancia total acerca de lo que fuera. Era muy poco probable que un clérigo de estas características tuviera siquiera un ejemplar de la Biblia en latín en ese tiempo. Lo que tenían eran fragmentos, y sobre todo manejaban escritos canónicos de cómo hacer la misa, qué hacer acá, qué hacer esto, ¿me entiendes? Por eso es que se lo sabían de memoria, no necesitaban saber nada más en ese sentido. Entonces esa era la gran masa de los clérigos. Pero a partir del final de la época medieval, y cuando empieza la transición con el Renacimiento, surge un cuarto grupo que diríamos nosotros son los clérigos intelectuales. Todos estos clérigos intelectuales que fueron los fundadores de universidades. Por ejemplo, ustedes recuerdan John Wycliffe, ¿no es cierto?, en Inglaterra funda la Universidad de Oxford. Bueno, Calvino después, más adelante, en Ginebra, en Checoslovaquia, Juan Hus funda la Universidad de Praga. Entonces,
todas estas instancias que se empieza a generar a partir de este cuarto segmento, que son los clérigos intelectuales, quienes en definitiva comienzan una labor que tuvo mucha oposición al principio por parte de Roma, porque obviamente estos clérigos comenzaban a cuestionar el sistema porque eran los que tenían acceso a la información, ¿ya? Por lo tanto, ellos, teniendo la Biblia en la mano, comenzaron a cotejar todo el bagaje de tradiciones y de imposiciones y de dogmas del catolicismo romano, y no había que ser muy inteligente para darse cuenta que no solamente no calzaba, sino que eran opuestos totalmente a lo que la Escritura decía. Esto se va a agudizar más cuando se traduce la Biblia, ¿no es cierto?, ya no del latín o del hebreo y el griego al latín, sino que se empieza a traducir a los idiomas originales, ¿ya? O a los idiomas, perdón, propios de la población. Esto comienza entonces a generar toda esta masa de movimiento que va a ser un todo, que va a tener connotaciones sociales, políticas, gubernamentales, en fin, de toda índole, que va a ser la Reforma. Pero ese segmento de los clérigos es fundamental en la Reforma. ¿Por qué? Porque toda la Reforma, o todos los reformadores, todos ellos, sin excepción, eran clérigos, todos eran clérigos, ¿ya? Y entonces fueron ellos mismos los que comenzaron a oponerse al sistema al que le habían sido leales antes, ¿ya? El 80% pagó con la hoguera el oponerse a Roma. Pero así es como llegamos a este tema de la Reforma. Ahora voy a... Porque no se puede seguir acá. Y comenzamos entonces a ver la Reforma. Esa es la parte central del monumento en la Universidad de Ginebra, que recuerda a los 4 reformadores, o 4 de los más connotados reformadores, todos ellos clérigos o exclérigos, salieron del clero, ¿no? Pero pertenecían a esta rama que digo y que estoy contando de los intelectuales académicos, ¿ya? Comenzó todo el concepto del debate académico, cosa que no se daba en el clérigo del pueblo, ¿ya? No se daba en la parte política, porque no había ningún interés, y menos en el otro lado, que era pura depravación, ¿ya? Farrell, Calvino, Knox, Teodoro Beza, ¿ya? No, Lutero está en otro lado ahí, ¿ya? Entonces, bueno, vimos las causas del clero, o sea, las causas culturales, sociales, la reforma religiosa, todo eso lo vimos. Esto es importantísimo también, este clérigo Erasmo de Rotterdam, que es el que comienza a trabajar con los manuscritos en griego, lo que agudiza más el problema, porque ya la Vulgata latina, el solo hecho de leerla, se sabía o se daban cuenta de los errores de Roma, pero cuando tienen acceso a los idiomas originales como el griego, se dan cuenta que los errores son aún más profundos, ¿ya? Y el inicio de la Reforma a partir de este evento del 31 de octubre de 1517, donde Martín Lutero, en ese momento o a ese entonces académico de la Universidad de Wittenberg, clava esas 91 tesis, que era un desafío a debatir con el poder romano, ¿no es cierto?, acerca de los errores que él veía a partir de lo que eran las indulgencias. Bueno, todo esto está muy mezclado con la crueldad del sistema, porque no nos debemos olvidar nosotros que en esta época Europa vivía la peor crisis médica o de salud, salud pública, la inmensa pandemia que significó la fiebre bubónica, la peste bubónica, que diezmó pero gigantescamente Europa, la pobreza desde todo punto de vista. Y entonces, además de eso, llegaban esta gente a las ciudades y empezaban a vender estas indulgencias, y la gente, por supuesto en su ignorancia, entregaba lo poco que tenía para sacar a su papá, a su mamá, a su hijo. Imagínense la cantidad de muertos que tenían por causa de la peste, y todos ellos en el purgatorio, y todos ellos con la posibilidad de salir de ahí. Entonces, la perversidad del sistema, ¿ya?,
era espantoso, y tenemos a un papa depravado como el León X, que lo único que quería era seguir con sus lujos, con sus actividades, ¿no es cierto? Y además terminar la Basílica de San Pedro, que era una cosa apoteósica en ese tiempo, y que por supuesto chupó toda la plata del Vaticano. ¿Se acuerdan el video que vimos? En un par de años se fundió con toda la plata, se llevó todo el dinero, y había que recuperar eso, ¿no es cierto?, y terminarlo. Bueno, todo esto generó no solamente en Lutero, sino que en el clero intelectual en general esta necesidad de contrarrestar eso. Y Lutero lo hace a través de estas 95 tesis, que obviamente él nunca pensó lo que iba a significar. Alumnos de Lutero, se piensa, tomaron estas 95 tesis, las llevaron a la imprenta, la difundieron, y en pocos meses esas 95 tesis se encontraban dando vuelta por toda Europa, y eso provocó entonces que muchos de los que se oponían, que era la mayoría, se comenzara a envalentonar detrás de este como general o este caudillo que se levantaba por primera vez con argumentos frente al sistema romano, ¿ya? Bueno, lo vimos ahí parte de eso, ahí la Alemania donde él nació, acá en Eisleben, estudia primero en Erfurt. En este trayecto, recuerdan, ocurre la tormenta. Él, en su ignorancia, ¿cómo se llama esto? Se encomienda a Santa Ana, la patrona de los mineros, y entonces le promete hacerse monje y vuelve a Erfurt, pero al monasterio agustino. Y de ahí hay un largo periplo, pero finalmente en Wittenberg es donde él desarrolla su vida académica, como académico propiamente tal, ¿ya? Un hombre brillante, Lutero, brillante, ¿ya? Bueno, indulgencia, vimos todo eso. Esa es la fachada de la catedral de Wittenberg al día de hoy. Ahí es donde se clavaban los desafíos, por así decirlo. Ahora, la segunda parte de Lutero, que es lo que vamos a terminar de ver hoy, es ya cuando Lutero, estas 95 tesis se expanden por todos lados, llega a oídos del papado, y obviamente lo mandan a llamar a Lutero para que comparezca a Roma. Aquí quiero explicar algo importante. Los estados alemanes, ese es el mapa de Alemania de esa época, y para entender un poco cómo es que Lutero logró tener protección y salvarse humanamente del yugo romano, que tenía un poder increíble. Pero en el caso de Alemania se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Alemania era una zona muy importante para el Imperio Romano que había en ese entonces. Pero Alemania estaba dividido en territorios, y cada territorio tenía su propio príncipe. Y se les llamaba incluso príncipes electores, porque eran muy poderosos. Y ellos tenían injerencia directa en dejar o no dejar que ciertos edictos del emperador o del Vaticano se cumplieran o no en sus territorios. Entonces, cuando a Lutero Roma lo cita a que vaya al Vaticano a comparecer, Lutero era de esta zona, de Sajonia, recuerdan ustedes, por aquí está Wittenberg, ¿ya? Y entonces el príncipe de Sajonia dice: no, si quieren juzgar a un ciudadano de Sajonia, a un sajón, que vengan acá y lo juzguen en Alemania. ¿Por qué? Porque sabía que si Lutero se encaminaba a Roma, o sea, antes de cruzar Francia lo mataban, ¿ya? Y obviamente lo que provocaba a Lutero era el poder tener patas para arriba, por decirlo de alguna manera, al Vaticano, y estos que lo único que querían era deshacerse del yugo romano. Entonces aprovechaban eso. O sea, no podemos decir que los intereses de los príncipes alemanes era necesariamente espiritual. O sea, veían en Lutero muchas conveniencias de todo tipo, ¿ya? Y una de esas era el poder oponerse al sistema romano y poder ganar una independencia definitiva del sistema, que finalmente a los años después se logra, ¿ya? Entonces eso es importante.
Ahora, este mapa también está puesto ahí porque el emperador de esa época, puesto por supuesto por el Vaticano, era Carlos V de la Casa de los Habsburgo en España, ¿ya? Y todo lo que está en verde eran los dominios de Carlos V, todos los dominios, ¿ya? Pero esta zona del Sacro Imperio Germánico era la que se le complicaba por el hecho de estos principados internos que tenían también poder, ¿ya? Y cuando se unían, entonces le era mucho más difícil, tenían ejércitos propios y todas las cosas. ¿Estamos? Entonces, como Lutero no va a Roma para el juicio, eso era para mí. Lo citan a Worms, que es una localidad dentro de Alemania, en otro distrito, no en Sajonia, pero en Alemania mismo, y es tal el revuelo que adquiere el personaje Lutero, que el mismo emperador Carlos V, que primero era Carlos I, pero después cuando agarró el Imperio Romano Germánico, se transformó en Carlos V, pero él mismo va a Alemania y preside esta reunión. La palabra dieta era reunión, no crean que hay una dieta de Worms que hay que seguir, no la busquen en internet. ¿Ya? No, entonces va, tratar de entender lo que significa esto, o sea, era una cosa gigantesca de cómo el emperador viajaba de España, que es donde estaba la casa de los Habsburgo, a Alemania al juicio de un monje, ¿ya? Pero era tal la presión que lo hace, ¿ya? Bueno, van obispos delegados papales y toda la historia. La cuestión es que en la sala donde Lutero fue juzgado se calcula que había 1000 personas más o menos, ¿ya? Entre académicos, opositores, todo, pero todo el pueblo de Worms y toda Alemania y toda Europa estaba pendiente de este juicio, ¿ya? Eso es, pues. Entonces, se le juzga a Lutero, se le hace reconocer si los escritos, entre esos las 95 tesis, son de él, y además Lutero había hecho otros escritos donde destacaba un escrito que se llamaba La cautividad babilónica, que era el más ácido porque atacaba directamente la autoridad papal. Entonces, Lutero dice que sí, son de él, ¿ya? Y el fiscal, por así decirlo, lo conmina a que se retracte y pida perdón al Papa, y entonces lo castigarían de una forma menor y quedaría libre. Le piden eso. Ahora, se coloca esto de que Lutero pidió un día porque es la única vez en toda la historia de Lutero que a Lutero le tiemblan las cañuelas, ya siendo un hombre sumamente fuerte, pero acá, y tendríamos que estar en los zapatos de Lutero para saber lo que eso significaba, ¿ya? Él dice que le den tiempo y Carlos V dice tienes un día, ¿ya? Y se lo llevan no a sus habitaciones, a una celda. Bueno, ahí está Lutero y al día siguiente le vuelven a hacer la misma pregunta con mayor violencia, dice la historia, ¿no es cierto? Y combinándolo y obligándolo y él responde con estas frases célebres que son textuales y son el registro histórico de la declaración de Martín Lutero. Él dice, a menos que se me convenza con las escrituras y la razón pura. ¿Por qué? Porque Lutero quería que le explicaran con la escritura y con la razón. ¿Por qué? Porque él mismo reconocía las contradicciones que Roma tenía. Porque muchos de las doctrinas romanas son un atentado a la razón. A la razón. Por eso se le llaman dogma, porque tú no puedes discutirlo. Pero ¿cómo te entra en la razón a ti, un ser humano cualquiera, o a mí, un ser humano cualquiera con una inteligencia promedio, de que alguien va a tener el poder de bajar a Jesús y físicamente transformarlo en una galleta y comértelo?
¿ya? Y que si no crees eso eres maldito. ¿Cómo podemos creer que alguien paga acá y ese otro que está recibiendo el pago tiene el poder de sacarlo de un lugar que ni siquiera existe? Entonces, Lutero dice, a menos que me convenza con las Escrituras. ¿Por qué es importante estudiar la Escritura? ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? ¿Por qué es importante saber la verdad de Dios y enseñar la verdad de Dios si somos tan responsables de eso? Porque es la única forma en que un cristiano verdadero puede no pecar contra Dios y puede distinguir el error. Hoy día las indulgencias están más vivas que nunca, y no en el catolicismo romano, en aquella cuestión que se llama el cristianismo. Mándame $20 y vamos a orar por tu abuela. Mándame $50, manda esto, paga esto, pacta y trae tu petición. Esas son igual que las indulgencias, igual, exactamente lo mismo. Trae plata, ¿no es cierto? Te coloca delante del altar del Señor tu ofrenda, pacta con el Señor 3 meses de $70, de $100. Eso es pactar. Eso ha infestado el cristianismo. Ha producido dos cosas. Una, que la gente ha sido trasquilada. Y dos, que el verdadero dar, que todo cristiano debiéramos dar con generosidad y de corazón, ¿no es cierto?, se transforma en una obligación. Es un mandato, pero que tiene que ser hecho con generosidad, con amor, con todo eso que implica y sin manipulación. Entonces mucha gente me ha dicho a mí como pastor, no, es que yo no doy nada porque aquí, o sea, todos roban. ¿Te das cuenta? Todos roban, todo esto, todo acá. Sí, hay muchos que roban, pero te roban porque te dejas robar. Te roban porque te dejas robar. Porque si tuvieras 2 dedos de frente, tendrías que saber que quién puede tener el poder para hacer alguna cosa así y cómo lo va a hacer por plata. Dad de gracia lo de que gracia has recibido. Otra cosa es depender de Dios a través de la ofrenda. Y la ofrenda se va a la iglesia, no al bolsillo ni del pastor, ni de la corporación, ni de nada. Hoy día las indulgencias están vivas, y así es como muchos ministerios, en una forma mucho más ínfima, por supuesto, estos eran los reyes del robo, pero el mismo ejemplo está hoy día. Hoy día pare de sufrir. O sea, ¿cómo a alguien le va a caber en la cabeza, ¿no es cierto?, que está comprando, paga 50 lucas por una botella así con agua bendecida del Jordán? Es exactamente lo mismo que cuando en la época medieval vendían astillas de la cruz de Cristo. O sea, la cruz de Cristo tendría que haber sido casi como, no sé, pues como la Estatua de la Libertad, por la cantidad de astillas que vendieron. Pues con todas las astillas se hacían un edificio. Pero la gente lo cree. Trae al alfolil y tendrás tu milagro y todo este tipo de cosas, ¿ya? Entonces sí, todos debemos ser responsables con lo que Dios nos da y devolver al Señor con generosidad, con amor, pero nunca bajo manipulación, ¿ya? Dice, si no me convencen con las Escrituras y la razón pura, y no mediante papas y concilios que tan a menudo se han contradicho entre sí, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y obrar contra esta conciencia no es ni correcto ni sano. No puedo y no quiero retractarme. No puedo obrar de otro modo, que Dios me ampare. Que Dios me ampare. ¿Ya? Eso es lo que dice Lutero. No lo dice frente a un personaje ni al jefe de la policía, no, frente al mismísimo emperador, ¿ya?, a los representantes papales. Por lo tanto, la valentía que Dios le da, y aquí es donde dice, no tenemos un espíritu de cobardía, sino que de valentía y de dominio propio. ¿Qué pasó? Obviamente lo declararon hereje, todo esto, pero como estaban en Alemania y Lutero ya era un personaje absolutamente público, conocido, ya no era tan fácil matarlo.
El emperador tenía 23 años también, era su primer crimen el que habría de cometer en ese momento. El Papa no estaba ahí, que no le habría temblado la mano para hacerlo, y por lo tanto lo que hacen con Lutero es, dicen ya, que se devuelva a su lugar de origen y que espere el resultado final que va a venir de Roma, que tenía que venir por medio de una bula, que era una certificación del veredicto final. Y obviamente todo el mundo sabía en ese entonces que en camino, aunque fuera en Alemania, de Worms a Wittenberg, lo iban a matar. Y ahí aparece la figura de este Federico III, príncipe también, que se le llamaba el Sabio, que fue el fundador de la Universidad de Wittenberg, donde Lutero era académico, y él lo que hace es lo rapta y lo esconde en un castillo durante un año. Durante ese año Lutero traduce la Biblia del griego, que él ya tenía y manejaba, al alemán. Ahora, esto es bien importante porque, como vimos en el mapa anterior, estos principados, en el caso de Suiza se llamaban cantones, pero estos principados todos hablaban idiomas o dialectos que se parecían un poco unos a otros, pero obviamente no era un idioma común. Lutero hablaba el alemán sajón. Ahora, cuando Lutero traduce la Biblia al alemán sajón, inconscientemente lo que hace es unifica el idioma de Alemania. Alemania asumió el alemán sajón a partir justamente de la traducción de la Biblia de Lutero. Obviamente él nunca pensó esos alcances. Ahora, Lutero en 1525 se casa con Catilina de Bora, que era una ex monja, tiene 3 hijos y 3 hijas, me faltó ahí, eran 6 hijos en total. Solamente 2 llegaron a la edad adulta, el resto murió siendo niño o adolescente, solamente 2 llegan a la edad adulta, uno de ellos también fue clérigo, el mayor. Y cuando llega la bula papal al tiempo después, donde Leoncito X, ¿no es cierto?, lo declaraba el jabalí salvaje que había penetrado y aplastado la viña del Señor, la bula decía que toda la literatura de Lutero fuera quemada, que le daban 60 días para arrepentirse, y si no, cualquiera que lo pillara lo podía matar libremente, en fin, que nadie podía darle asilo, todo eso. ¿Qué hace Lutero? Pesca esto y en la misma puerta de Wittenberg, afuera, ¿no es cierto?, que era como quien dice la Plaza Italia, el Obelisco, donde se juntaba toda la gente para un evento importante y público. Entonces lo que hace Lutero ahí, pesca todos los libros canónicos que él tenía y junto con esta bula y los quema ahí en público. Y eso marca el quiebre definitivo de Lutero con Roma. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Roma comienza a perseguirlo, pero también en ese entonces, ¿qué es lo que sucede? Que comienza también el problema de Europa con la invasión de los turcos otomanos que venían ya avanzando, y Carlos V empieza a ver su imperio amenazado por los musulmanes, por los turcos otomanos, y entonces deja de lado el tema de Lutero, se despreocupa del tema de Lutero finalmente y tiene que llegar a un acuerdo con los príncipes de Alemania, ¿no es cierto? Y se produce esta famosa paz de Habsburgo en 1530. Dado el asedio turco, Carlos V se ve forzado a permitir que cada principado de los que vimos anteriormente en Alemania, ¿ya?, decidiera qué fe abrazaría. ¿Querían ser reformados o querían ser católicos? Cada uno lo abrazaba como quería, ¿ya?, porque ya no había tiempo para combatir, ni imponer, ni gastar recursos en eso. Ahora, efectos del movimiento luterano que se produjo en Europa, la guerra de los campesinos. Estas son las cosas, las consecuencias. Vamos a ver también otras consecuencias más adelante, pero una de las inmediatas fue que era tal la presión sobre el pueblo que el campesinado lo que comenzó a hacer fue hacer, ¿no es cierto?, revueltas y en definitiva a asesinar señores feudales, a saquear y todo lo que se produce en la batahola, pero finalmente ocurre una guerra porque estos príncipes también tenían sus propios ejércitos y se calcula que mueren cerca de 100.000 sublevados, o sea, fue una cosa gigantesca, ¿ya? Una cosa gigantesca.
Ahora, este dato lo pongo también porque en 1529, la dieta de Espira, otra zona de por ahí, ¿no es cierto?, hubo reclamo de los príncipes que apoyaban a Lutero contra los católicos, antes de Habsburgo. Y esos príncipes que empezaron a reclamar contra el emperador, se les llamó a ellos los príncipes protestantes. ¿Ya? Y de ahí viene el término protestante. Porque después estos mismos protestantes, cuando se produjo esta paz de Habsburgo, obviamente asumieron la doctrina reformada. Lutero muere a los 62 años en su pueblo original. Su esposa, según cuenta Lutero también, fue una vida muy feliz con Catalina, que él llamaba Cati, ¿no es cierto? Y finalmente el legado de Lutero tiene que ver con muchas cosas que él ni siquiera imaginó ni se planteó, que incluso siguieron sucediendo después de que él ya había fallecido. Lutero no fue un hombre perfecto, era un hombre sumamente tosco en sus modales, en una serie de otras cosas, pero fue el hombre necesario para ese momento y para esa época. O sea, la personalidad de Lutero era la personalidad que Dios necesitaba, entre comillas, o que eligió para enfrentar un poder tan gigantesco como el poder imperial y el poder del catolicismo romano. Cuando estudiemos, por ejemplo, a Calvino, Calvino es el polo opuesto. Calvino era Taito de Bulla, lo único que quería eran sus libros y nada más, ¿no es cierto? A diferencia de Lutero, que era un tipo realmente que en muchas oportunidades se salía de sus cabales en una discusión, por ejemplo, con otro reformador, ¿ya? Como que él se junta a tomar un café, se juntaron a tomar así, varios otros intelectuales, y Lutero entra en cólera, ¿no es cierto?, y saca el puñal con el que andaba, y da vuelta a la mesa y escribe, ¿no es cierto?, su conclusión de la discusión y la coloca frente a todos los otros. Entonces, eso, escenas de ese tipo, o sea, Lutero llamaba, no sé, era despectivo con sus opositores, muchas cosas de ese tipo. O sea, no era un hombre perfecto, y más bien era un hombre con muchos defectos en ese sentido, ¿no es cierto?, de su propia personalidad. Pero un hombre de Dios 100%, un hombre de Dios 100%, que realmente él entregó un legado histórico para nosotros, porque el concepto reformador que se acuña es porque ellos intentaron llevar a la forma original de la iglesia original lo torcido que estaba Roma. Obviamente no lo lograron, pero quedaron con el nombre reformadores, porque fue reformular la iglesia, volver a las doctrinas de la iglesia. ¿Ya? Algunos dichos de Lutero para la posteridad: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Esto a partir de todo lo, en esa época, todas las supuestas indulgencias y todos los rezos y todos los pagos que supuestamente se hacían, que era para cambiar la voluntad de Dios. ¿Quién puede cambiar la voluntad de Dios? ¿Ya? Dios es soberano. Dios es soberano. ¿No es cierto? Sí, podemos confiar y descansar en su soberana voluntad. Es mejor ser divididos por la verdad que unidos por el error. Es de Lutero. La iglesia no debe determinar lo que enseña la Escritura. Recuerden, Roma decía, la iglesia es la que determina la verdad. No, la verdad la determina la Escritura, y la iglesia se sujeta a eso. Es la Escritura quien debe determinar lo que enseña la iglesia. ¿Ya? Esa es una iglesia cristiana. La cabeza y la autoridad, todo esto tiene que ver con la autoridad de la Escritura. Cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. O sea, los estafadores de la fe han existido siempre. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Esto es importante porque ¿qué pasa hoy día? La experiencia, lo que sentí, lo que vi. Oye, si yo vi que... Pero si no se enmarca con la Escritura, debe ser desechada. Punto. ¿Dios hace milagros? Claro que hace milagros, pero nunca viola su ley. Este no tiene nada que ver con eso, pero me gustó a mí. Tengo 3 perros peligrosos y como yo hago el estudio, tienen que escucharlo. Tengo 3 perros peligrosos: la ingratitud, la soberbia y la envidia. Cuando muerden dejan una herida profunda. Este es buenísimo. Obviamente,
los seguidores de la Reforma inicialmente comenzaron ya a llamarse luteranos. Y Lutero dice, la primera cosa que pido es que la gente no debe hacer uso de mi nombre y no debe llamarse a sí mismo luterano, sino cristiano. ¿Quién es Lutero? La enseñanza no es mía. Tampoco fui crucificado por nadie. ¿Cómo puedo yo, como un pobre costal de gusanos apestosos que soy, llegar al punto en que la gente llame a los hijos de Cristo por mi vil nombre? Pregunta, ¿le hicieron caso? No. Ahí está la iglesia luterana. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver a partir de la próxima semana? Junto con los reformadores de Europa, el resto de los reformadores, pero muy cortito, ¿ya? Vamos a hacer más hincapié en Calvino. La reforma o la década de entre el 1500, perdón, el siglo entre el 1500 y el 1600 generó esta estructura, ¿no es cierto?, que se llamaron las 5 solas, que es la normativa de la iglesia cristiana bíblica. Estos 5 puntos, de los cuales nosotros lo tomamos para hacer la declaración de principio. O sea, podríamos haber puesto estos 5. Sola, están en latín, ¿no es cierto? Sola escritura. La palabra de Dios es la Biblia, la única regla de fe y de conducta. Es autoritativa, suficiente. Y es una palabra que aplicaron los reformadores. ¿Por qué? Porque los reformadores claramente dicen, Dios no está contenido en un libro. ¿De qué tamaño tendría que ser un libro para contener a Dios? Imposible, no existe. Por eso es que la Biblia es una revelación autoritativa, pero suficiente. Es decir, no hay más revelación. Lo que está aquí es suficiente para que Dios obre en la vida de un pecador, salvándolo y transformándolo para su gloria. No hay más revelación, no hay una unción fresca, que nuevas enseñanzas, de que... No, todo eso es basura, es herejía. La Escritura es suficiente, no hay más. No hay más que tuve un sueño y que Dios me dijo que yo tenía que decirte que esta cosa aquí. No, la Escritura es suficiente. Igual que Lutero. Si no me demuestras con la Escritura que es así, entonces no. No hay más profetas, no hay más apóstoles, nada. Nada que hoy yo, ven en el nombre del Señor, veo una gran prosperidad en tu vida y veo que vas a alcanzar grandes metas. ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? Los profetas, ¿qué es lo que decían? Tú mañana a las 3 de la tarde te vas a ir caminando por acá, van a venir 2 burros, uno se va a desviar para la derecha y el otro para la izquierda. Sigue el de la izquierda y vas a llegar a tal lugar y tal. Claro, nada, que mira, yo creo que tú, y veo grandes cosas. Imbecilidades. Sola Escritura. Eso es un principio fundamental. El cristianismo está podrido. El mundo evangélico porque ha fallado esto. Porque le cree a lo que dice una persona y no a lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Si no me convence con la Escritura, ¿cuál es el deber de la iglesia? Enseñar la Escritura. ¿Cuál es el deber de nosotros? Estudiar la Escritura. ¿Ya? Sola fide. La justificación solo por la fe en Cristo. Nada más. Solo gracia. Nosotros no merecemos nada. No tenemos ningún mérito. Ni en la salvación, ni en la transformación. Solo Cristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre y no hay salvación por medio de ningún otro. ¿Por qué? Porque en ese tiempo existían y se inventaron cientos, miles de mediadores. El mismo Lutero clama ¿a quién? A Santa Marta. ¿Cierto? Santa Ana, perdón. Ese es otro. Bueno, son todos lo mismo. Y lo último, soli Deo gloria. Solo la gloria para Dios. No hay ningún mérito en nosotros, ¿no es cierto? Ni en la salvación, ni en la comunicación, ni tú llegaste a Dios porque yo fui tan claro de explicarte las cuestiones. No, todo es para la gloria de Dios. Dios nos usa, Dios nos da dones, Dios nos da talento, Dios da eso, pero la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. No como los pobres, ¿no es cierto?,
ilusos que juntan plata durante todo el año y le pagan 2 millones de pesos, o 3 millones de pesos, 5 millones de pesos al evangelista de moda para que venga, ¿no es cierto? Porque ahí va a crecer la iglesia. ¿Por qué este trae la unción? ¿Por qué no, todos nosotros, porque la gloria es para Dios, nada más. Si alguien tiene el don de evangelismo, tiene que dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Nunca jamás hay precio sobre eso, nada. Si alguien quiere entregar una ofrenda de amor, una ofrenda de amor. Estás en posición de recibirla o no recibirla como pastor. Pero nadie puede cobrar. Recuerden ustedes, hay honorarios. ¿Cómo que honorarios de pastor? ¿Cómo que honorario? No. ¿Te das cuenta? Todo eso es ¿por qué? ¿Por qué ha fallado eso? ¿Por qué como iglesia hacemos un énfasis en la escritura, la escritura, la escritura, la escritura? Y de ahí tiene que venir todo lo demás. Pero lo primero es la escritura. Si la escritura no está clara en nosotros, somos lábiles y presa fácil de ser engañados con cualquier cosa, porque tenemos muchas necesidades, no importa cuán intelectuales nos creamos. Y eso que dice que la necesidad tiene cara herejes, pero absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Porque ante una necesidad, si no tenemos una construcción mental de la escritura, la necesidad nos va a llevar a cometer herejía o cualquier otra barbaridad. Cualquier otra barbaridad. Y finalmente resumen todo con Efesios 2, 8, 10, que lo leemos juntos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. No hay mérito, no hay nada de parte de nosotros. Y después agrega aún más, por medio de la fe. Y esto tampoco es de nosotros, porque es un regalo de Dios. Tú crees en Dios y creíste en Dios porque Dios te dio fe para creer en Él. Ni siquiera eso teníamos nosotros. ¿Estamos? Entonces no es que habemos dos personas acá, Pedro y Juan, y los dos somos iguales y todo, pero en realidad yo tuve fe, un poco más de fe, o por último Dios vio algo en mí que no vio en ti, o por último yo tenía una beta espiritual donde Dios eso usó. Tú no tenías nada, pero yo por último un hilo tenía, no, ni un hilo, nada, todo es don de Dios. ¿Ya? Porque si no sería qué cosa, ese hilo, ¿sabes qué es? ¿Cómo se cuenta? Por obra. Y no es por obra. Pero después paradojalmente dice que estamos hechos para buenas obras, porque las obras son un testimonio de que somos salvos. Las obras nunca producen salvación. Pero sí, todo salvado, su vida va a producir obras. Y partiendo por la transformación espiritual, el cambio de mentalidad, el cambio de vida. ¿Ya? Ahora, un datito solamente histórico. Antes que se duerman. Despierte. Ya vamos a llegar. Así quedó más o menos el mapa de Europa después de todo esto, y diríamos nosotros para la época del 1650 en adelante. Todo lo verde fueron los estados europeos que abrazaron el luteranismo, ¿ya? O que se llamaron luteranos protestantes. Lo que está en cafecito, que no se alcanza a notar mucho ahí, fueron los estados que abrazaron el calvinismo como doctrina, pero protestante también. Lo que está, lo achurado, fueron anglicanos, principalmente la Gran Bretaña. Escocia fue calvinista. Ahora, todo lo que no tiene nada fueron los estados que quedaron como católicos, siendo España y Portugal, la península ibérica, el bastión del catolicismo hasta el día de hoy, más que Italia. ¿Ya?
más que Italia. Ahora, la reforma, y cuando lo veamos con Calvino va a ser mucho más profundo, la reforma no trajo un cambio de religión solamente, trajo un cambio de mentalidad, de transformación. La mentalidad de la sociedad y de la cultura se transformó. Hubo una reforma a partir de lo espiritual y por eso es que todos estos países se diferenciaron del resto, ¿no es cierto?, de España específicamente, en cuanto al desarrollo espiritual, económico. Todos los países, en todos los lugares del mundo hay maldad, pero en estos lugares es donde se logró vivir el mejor estándar de vida, incluso hasta el día de hoy, aun cuando están lejos y apartados de la presencia de Dios. Pero es tan potente la herencia porque la reforma fue aquí y aquí. ¿Qué nos pasa a nosotros los latinos con cultura católica? La reforma muchas veces aquí, pero no es aquí. Seguimos pensando como católicos, con pillaje, con todo. ¿Ya? Alguien puede ser evangélico, ir a la iglesia, todas las cosas, pero igual estafa a alguien. Y le es natural y lo mira como una talla y se cree pillo. Hasta hace, bueno, hoy día no es tanto, pero hasta hace décadas atrás venía un norteamericano o un anglosajón y si tú le decías es 100 pesos, nunca se le pasaba por la mente que en verdad costaba 10 y le estaba cobrando 90 de más. ¿Ya? Y son todos los ejemplos que nosotros tenemos de ese tipo que está en nuestra mentalidad. O sea, la mentalidad de hacer bien el trabajo, de hacer bien esto, de ser excelente, de no necesitar tanto supervisor porque sabemos que hacemos el trabajo, porque nuestra mente ha sido cambiada para Dios, ¿no es cierto? Y entonces el gringo tiene una cuestión para los diarios y metían una moneda y el gringo saca una, el chileno sacaba todos los diarios, ¿para qué? No sé, los revendía, lo hacía cualquier, pero la oportunidad estaba ahí, po. Lo siento por los que no les gusta el fútbol, pero cuando uno ve fútbol, por ejemplo, de Europa, cuando le hacen un foul a alguien y de verdad le duele, se queda en el suelo. ¿Ya? Pero aquí no, todo es pillaje, todo es mentira, todo esto es tiempo. Y ahora son más tramposos porque está lleno de latinos en el fútbol europeo. Siempre la trampa, siempre, y la pillería, y eso nos da como esa chispeza que se supone, pero no es así. El sistema de ahorro se le atribuye a Juan Calvino, por ejemplo, la invención o los albores del capitalismo, y es probable que sí. Lo que pasa es que nosotros en Latinoamérica nunca hemos vivido un sistema capitalista, porque los sistemas capitalistas, ¿por qué se le llamaba a Estados Unidos el país de las oportunidades antes? Porque de verdad si te esforzabas y trabajabas y ahorrabas y salías adelante, y entonces alguien se iba a lavar plato y 10 años trabajando duro podía realmente levantarse y hacer una vida mejor, de verdad. Pero aquí podéis lavar platos 50 años y vaya a vivir igual y vaya a morir lavando platos, ganando el mínimo y sin ningún tipo de progreso y te van a seguir aplastando y explotando. Porque está en la mentalidad. Y eso es una realidad que está sociológicamente estudiada. Hay estudios que ratifican que los países desarrollados europeos, los escandinavos, todos esos son lo que son por causa de la mentalidad protestante. Y al revés, los países cuya mentalidad cultural es el catolicismo son todo lo contrario. Países como en nuestra Latinoamérica con una riqueza natural pero exuberante, pobres y podridos por causa de la mentalidad de sus gobernantes, los del pueblo, todo, y ¿no es cierto?, anda con ojota y la revolución, pero cuando llega al poder se olvida la ojota, se olvida la revolución y se hace millonario él y su familia. No se genera ni un trabajo, ni una riqueza, no se genera nada. Nadie genera nada. Y es puro chupar del Estado, y así son los nuevos ricos en Latinoamérica. Por eso aquí por este lado del mundo no sale nunca un Bill Gates, un Tesla. Nunca va a haber eso aquí. Y si lo hay, lo van a aplastar. Lo van a chaquetear. Se transformó como en política esta cuestión. Pero es verdad, porque ¿sabes qué? Nosotros como cristianos, si no permitimos que el Espíritu Santo razone nuestra manera de pensar y se plasme en una manera de vivir distinta,
lo único que vamos a haber hecho es un cambio religioso. Antes éramos católicos, ahora somos evangélicos. ¿Por qué en Latinoamérica es tan difícil el dar? Porque toda la vida estamos esperando que los gringos nos den. No, si los gringos traen, los gringos traen, los gringos traen. Congregaciones enteras, gigantescas, 200, 300 personas, no son capaces de tener un sueldo digno al pastor, y el pastor entonces tiene que trabajar en otra cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viven teniendo los mismos equipos ordinarios de siempre, la misma cuestión esta, aquella, acá? Pero al hermano lo llaman, así como sonó el celular recién, y saca el iPhone 14. Ahí está la plata. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es esto? Ahora, alguien puede tenerlo todo, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad. Eso es lo que a nosotros realmente es necesario marcar una diferencia. Yo pienso honestamente, y lo dije al principio de este estudio, la iglesia cristiana chilena, evangélica cristiana chilena, necesitamos urgentemente una reforma. Una reforma. Tomar todas las doctrinas de lo que se está haciendo y realmente volver a la Escritura. Volver a la Escritura, porque hoy día la iglesia está totalmente desviada de la Escritura, la gran mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos. La gran mayoría de ellos. Pero no hay un deseo de hacerlo. No hay un deseo de hacerlo. Bueno, ahí están los países que progresaron y hasta el día de hoy son referentes. Países prácticamente con ninguna riqueza, chucuchuchos así, pues Suiza, todo eso así, a todo cachete la gente de allá. Allá se suicidan porque está todo hecho. Aquí se suicidan porque no hay nada hecho, ni ninguna oportunidad, y miráis el horizonte y no hay nada que hacer porque no tenéis nunca ninguna posibilidad de nada, o muy poca. Bien, ¿alguna pregunta que no tenga que ver con... Que no tiene ningún error, no tiene error. Que eran títulos, o sea, que son todavía títulos que se los atribuyen al Papa hasta el día de hoy, recuerden. Pero la Escritura es inerrante, nosotros nos equivocamos. Ok, Cristian, ora tú de allá. ¿Puedes hacer una oración tú de allá? Bueno, ese grupo de personas que eran todos clérigos, comenzaron a gestar lo que sería el corazón de este movimiento de la Reforma. La Reforma no nace del pueblo, no nace de los príncipes, nace aún dentro del mismo romanismo. O sea, Dios dentro del mismo sistema torcido levanta hombres que se van a oponer al sistema. Por eso es que también es un tema sumamente complicado para quienes vivieron esta época. Y también es importante porque al final de este periodo medieval se pueden distinguir 4 grupos de clérigos, que era lo que en definitiva regía el sistema de vida de la gente en Europa. Tenemos en primer lugar los clérigos imperiales, o los que estaban relacionados con la parte imperial, todo lo que tenía que ver con Roma y sus alrededores, y gran parte de Italia, que era la minoría, digamos, que gozaba de todos los abusos que se producían, eran los primeros depositarios de eso y quienes en definitiva usurpaban y, entre comillas, disfrutaban mayormente de toda esa usurpación, ya que era esta minoría que se encontraba alrededor de todo lo que era el sistema papal. En segundo lugar teníamos a los clérigos de carácter político, podríamos decir, que constituían todos los obispos y arzobispos que ya hacía varios siglos no tenían nada espiritual, sino que eran cargos políticos que se colocaban, ¿no es cierto? Y que obviamente también les chorreaba bastante de lo imperial y tenían también una vida sumamente holgada. Y en tercer lugar teníamos a los curas párrocos, porque los procesos no son fáciles, ni para la iglesia nuestra, ni para ninguna iglesia, ni tampoco para la historia de la iglesia. O sea, es fácil ver los errores, es fácil ver que las personas que se encontraban en estos procesos también cometieron muchos errores, pero ciertamente las circunstancias y la fidelidad de ellos, ¿no es cierto?, es
el cimiento sobre el cual hoy día nosotros caminamos en esta libertad, ¿ya? Y ahí está la iglesia primitiva. Recuerden que la iglesia apostólica se encuentra descrita en el libro de los Hechos, ¿ya? Y estudiamos a partir de la iglesia primitiva del año 100 en adelante con hitos históricos que son importantes. Muere Juan, se acaba el ministerio apostólico completamente, se acaba el ministerio apostólico y comienza esta iglesia primitiva que va desde el año 100 hasta el 313, el edicto de tolerancia de Constantino. Después empieza este periodo que es muy complicado y es una transición, o más bien dicho, una mutación que ocurre en el paso de la iglesia imperial a la medieval, que son varios siglos, ¿no es cierto?, en el cual este cristianismo legítimo, puro, que salió de las catacumbas, va transformándose y torciéndose hasta transformarse ya en la iglesia medieval, en la plenitud de la iglesia medieval, en lo que es el catolicismo romano, con toda los errores, ¿no es cierto?, y los abusos que son ampliamente conocidos. Y la iglesia medieval es un periodo extensísimo, es el más extenso de todos, hasta aquí, ¿no es cierto?, el más extenso de todos, y además el que tiene como característica, no solamente desde el punto de vista religioso, pero es lo que en definitiva. Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Dejé esa primera lámina para recordarnos a la altura del estudio en que vamos. Ya prácticamente llevamos 3 meses en este estudio de la iglesia, de la historia de la iglesia. Recuerden que primero vimos nosotros nuestra iglesia cristiana de La Serena propiamente tal, los principios, en fin, un poco también de la historia, y después tomamos este tema de la historia de la iglesia en el carácter universal y específicamente haciendo un énfasis en la etapa que llamamos la última que estamos viendo, que es la Reforma. Pero les recuerdo que todo esto es una cosa sumamente resumida y que en definitiva tiene el propósito de que nosotros a lo menos tengamos un hilo conductor de nuestras raíces, de donde venimos, y también nos ayude a consolidar el presente que tenemos como iglesia y por supuesto también asumir nuestra responsabilidad en el futuro de la iglesia y del cristianismo. Cuando estudiamos la iglesia, la historia de la iglesia, también lo hacemos con el propósito de reconocer la fidelidad a Dios y a su palabra de cientos, millones de hermanos y hermanas sumamente anónimos, la gran mayoría de ellos para nosotros, pero que son parte del trabajo del Espíritu Santo a lo largo de todos estos siglos. Es decir, lo que hoy día nosotros tenemos, de lo que hoy día nosotros disfrutamos, por supuesto que es de la gracia de Dios, pero ha sido en base a instrumentos de Dios, personas, épocas de personas que permitieron y que hicieron esfuerzos realmente titánicos para que la palabra de Dios, por ejemplo, hoy día esté en nuestro idioma, cosa que nos parece tan corriente el día de hoy, pero entender que eso tuvo un costo literal de sangre, sudor y lágrimas. Entonces, no pretendemos con esto nosotros elevar a la altura de héroes a nadie, ¿no es cierto? Pero también es cierto que uno de los rasgos negativos que desgraciadamente caracteriza a la iglesia cristiana es a veces, ¿no es cierto?, la falta de reconocimiento y la palabra es, Mónica, dime la palabra, reconocimiento, gratitud, esa es la palabra, falta de gratitud con quienes han sido antes de nosotros, ya antes de nosotros. Y no digo
en términos históricos como iglesia propiamente tal, como cristianos, en fin. No es pleitesía, es gratitud, ¿ya? Es gratitud. Entonces, eso es en definitiva, cubre todo, la religiosidad. Es una época de mucha pobreza, de mucho oscurantismo en todo sentido, y esta iglesia medieval, o este periodo de la iglesia medieval, la iglesia cristiana verdadera, transcurre prácticamente en un 100% en lo que es la clandestinidad, justamente por lo que significaba la persecución del romanismo, ¿ya? Este es un periodo donde desgraciadamente el poder del romanismo, del papado, adquiere su máxima expresión, y es donde el catolicismo romano forja su gran fortuna, ¿no es cierto?, donde forja su poderío, donde forja sus cadenas o las cadenas hacia el mundo en términos generales, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la iglesia medieval en su tercera parte, la empezamos a ver en una transición de un evento o de un periodo que no está expresado aquí en la Escritura, ¿no es cierto?, pero que obviamente no podemos nosotros desconocer porque es parte de este proceso, que es el Renacimiento. El Renacimiento, ¿ya? Entonces, cuando llegamos a la última parte de la iglesia medieval, es fundamental entender este periodo como de renacimiento que se va produciendo a partir de la muerte de la época medieval, por el hecho de que la Reforma va a dar un impulso, o va a tener un impulso, mejor dicho, muy grande a partir de esta concepción del Renacimiento, que obviamente tenía una visión principalmente desde el punto de vista de la ciencia, de las letras, de las artes, una serie de cosas, ¿no es cierto?, pero también, sobre todo, desde el punto de vista religioso. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar de la Reforma, recuerden ustedes, la dividimos en dos partes, los prerreformadores, que diríamos del año 1000 hasta el 1400 más o menos,